Bien, ahora sí, estamos grabando. La grabación se ha iniciado y la saludo. Sé que estamos en distintos usos horarios, así que pueden ser buenas tardes, buenos días, buenos tempranos días también. La intención de esta reunión de introducción a las humanidades digitales era, por un lado, comentar algunos lineamientos sobre la redacción, sobre la escritura de la reseña para este módulo y también, bueno, traerles una pequeña presentación con algunas cuestiones que hacen a los 3 módulos que vimos hasta ahora y el que voy a subir justo cuando terminemos esta presentación, que es el módulo 4, donde vamos a trabajar sobre la construcción de líneas temporales con un software que se llama Timeline JS. Es la 4ª unidad de este módulo. Pero antes de comenzar con el recorrido que les proponía para el día de hoy, quería hacer algún comentario sobre cómo y cuándo se cierra este módulo de introducción a las humanidades digitales. Por un lado, comentarles que el módulo es, digamos, un apoyo al resto de las asignaturas, tanto del experto, especialista y el máster en humanidades digitales, y que, como habrán visto hasta el momento, lo que busca es hacer siempre una introducción teórica, traerles algunas lecturas que al menos a mí me parecen fundamentales para el campo, digamos, de las digital humanities globales y las humanidades digitales más hispanófonas. Y también acercarnos a la utilización de software que al menos yo considero que se ha transformado en, digamos, elementos bastante centrales, canónicos, mantenidos por la comunidad global, como por ejemplo Voyant Tools, como por ejemplo Recogito, Timeline.js, son plataformas que vienen desarrollándose hace más de 20 años, la mayoría, entre 20 y 10 años, y como les decía, están mantenidas por la comunidad, son de código abierto. En cualquiera de esos casos, de los casos con las herramientas que estamos trabajando, no es que, como habrán visto, tenemos que hacer descargas complejas, comprar licencias, y eso, digamos, contribuye a la construcción de comunidad desde el uso de software. Entonces, un poco todas estas unidades apuntan a traer cuestiones, como les decía, que tienen que ver con lo teórico, con lecturas, con problemas, con conceptos, con marcos críticos y también con el uso de determinadas herramientas. Para aprobar este módulo, mi idea siempre es tratar de poner justamente en práctica este abordaje que traigo para los módulos. Entonces, mi propuesta, como os había dicho en la primera, digamos, de las comunicaciones que tuvimos en el Moodle, es la redacción, bien, de lo que puede ser una breve reseña, una nota crítica, si quieren extenderse más, o un artículo científico, no habría ningún problema. Eso implica muchísimo más trabajo, pero considero también que a lo mejor hay gente que está cursando este módulo que está en distintos, digamos, momentos de su investigación. Pero lo básico sería la escritura de una reseña. La reseña puede ser sobre un libro, puede ser sobre un artículo, puede ser sobre una herramienta, una plataforma que les resulte interesante. No tiene por qué ser alguna de las que hayamos visto en el módulo, sino que puede ser otro software con el que a lo mejor vosotras hayáis trabajado y os parezca de interés para la comunidad en general. Sí, un poco lo que yo siempre intento es que los trabajos que hacemos en el módulo tengan algo de visibilidad. Entonces, mi propuesta siempre es corregir esos trabajos con vosotras, o sea, ir ayudando en la escritura. Pueden siempre compartirme borradores de la escritura, por eso no hay ningún problema. Y tratar de publicar esas reseñas. Siempre doy 2 opciones. Una que es la revista de Humanidades Digitales, que publica reseñas, notas críticas, artículos científicos, artículos de datos. La revista a lo mejor tiene un poquito más de tiempo de espera para la publicación. Digamos que las reseñas que se elaboraran este año
en el módulo de Introducción a las Humanidades Digitales, se estarían publicando recién para el año que viene, o sea, fines de 2024, estaríamos diciendo. La otra posibilidad es, si queréis publicarlo, claro que esto no es obligatorio, es una sugerencia la publicación. También se podría buscar la publicación en la revista de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales, que a lo mejor publica un poquitín más rápido. Para fines de este año podría estar la publicación. Como os digo, si queréis que se publique el trabajo. Lo esencial es, digamos, ir desde ahora. Yo siempre digo que marzo es un buen momento, ya llegamos a la unidad 3, de ir viendo, bueno, sobre qué queremos escribir y ya decidir el tema y empezar a trabajar. Siempre cuando termina el módulo, que en este caso termina a fines de marzo, dejo abierta la posibilidad del envío de la reseña una semana más. O sea, podríamos decir que hasta el 7 de abril, 8 de abril como mucho, yo necesitaría tener los trabajos cerrados, o sea, ya escritos y casi, digamos, de mi parte cerrados, porque las notas en la UNED se envían en formato digital. Yo no es que puedo pasar la nota cuando lo deseo, sino que hay un momento en el que se abre un formulario y otro momento en el que se cierra. Hacia el día 9-10 se cierran esos formularios, entonces, por más de que yo tenga la mejor voluntad de colaborar con vosotras y querer subir la nota después, no voy a poder. Así que esas son las fechas. La pauta es esa, una breve reseña que puede ser una reseña, digamos, de unas 2.500 palabras, como mucho 3.000 palabras. No tiene que ser un trabajo extensísimo, ¿no? En una reseña muchas veces con 2, como mucho 3 páginas, sin bibliografía, porque no hay que citar ningún tipo de bibliografía, sino reseñar, comentar, hacer digamos, un comentario crítico y, como os decía, sobre, bien, un libro, tal vez un artículo extenso que os haya parecido de interés, o una herramienta que puede ser que hayamos visto digamos, en la introducción a las humanidades digitales o cualquier otra. Por eso no hay ningún problema. Sí tendríamos que ir viendo, por ejemplo, si es vuestra intención publicar la reseña, si eso ya se ha publicado previamente. Si ya tenemos una reseña de Voyant Tools en la revista de Humanidades Digitales, no podemos recibir otra reseña de Voyant Tools. Pero es debatible. No sé, aquí están Lorenza y Natalia, si ya tenían algún tema elegido o algo en mente que ya podamos resolver antes de empezar con mi presentación. Este es el momento de abrir vuestros micrófonos. Bueno, yo, por ejemplo, pues estaba, bueno, pues leyendo, bueno, pues el libro, bueno, Humanidades Digitales, Corpus y Literatura en México. Sí. Y bueno, pues no sé si bueno, pues podría, ¿no? Pues con una reseña, ¿no? Podría ser posible para el trabajo final. Sí, sí, muy buena idea. De hecho, no tenemos ninguna reseña sobre ese libro, así que sí, podemos recibirlo para Ok. cualquiera de las dos publicaciones con Ujú. mucha alegría si querés publicarlo y también, sí, Claro, no sí me habría ningún gustaría, problema. si se pudiera, pues claro, mejor. Ujú. Muy bien. Sí, 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 adelante, Lorenza. Y como digo, si quieres compartirme algún borrador en algún momento del mes de marzo, no hay ningún sí, problema. sí, perfecto. Entonces, pues sí que enviaré un borrador en cuanto lo tenga. Muy bien. Natalia, si no, no hay ningún problema, ¿eh? Seguimos conversando, es solo por No, aprovechar estos yo minutos. todavía estoy indecisa, todavía estoy mirando. Pues no hay ningún problema. Yo lo que digo es que dejo eso, el micrófono abierto, os invito a que me enviéis también un mensaje a través de la plataforma, también puede ser un mensaje directo a mí y lo vayamos conversando o vía email, por eso no hay ningún problema.
quedamos entonces de esa forma. Y si os parece, lo que voy a hacer ahora es intentar primero compartir mi pantalla. Déjame ver si puedo compartir esta pantallita. Os pediría, eso sí, si cuando yo abra la presentación, si me podéis decir que veis una presentación que dice Explorar las humanidades digitales en grande. Sí, se ve muy bien. Yo también lo veo. Bueno, muy bien. Entonces, en estos minutitos que quedan para completar la hora, lo que traje también para compartir, para debatir con vosotras y para explorar un poquitito más las herramientas propuestas para este módulo, que no son solo estas las que vamos a trabajar, pero sí un poco las que hasta aquí, hasta a día de hoy, digamos, tenemos utilizadas y podemos seguir explorando, y un poquito del marco teórico que había propuesto. Si volvéis a la primera de las unidades, un poco mi propuesta sobre qué son las humanidades digitales empieza, y vieron que habréis visto que la diapositiva contenía ya un pantallazo de Boyan Tools. Esta definición de humanidades digitales es la que nos trae la Wikipedia, que a mí me parece muy adecuada. Fue una definición que, bueno, la definición del inglés fue consensuada por diferentes investigadores que venían trabajando en el área hace mucho tiempo, y que es muy simple, pero define un poco lo que hacemos en humanidades digitales, que es este trabajo de intersección entre las tecnologías informáticas o digitales y las disciplinas de las humanidades. Teniendo en cuenta de que el interés de las humanidades digitales es, digamos, esta aplicación de las tecnologías digitales con la intención de construir conocimiento, no tanto una reflexión sobre la tecnología, como podemos decir que hasta el momento venían haciendo desde algún lugar de las ciencias sociales, los estudios sobre medios, las ciencias de la comunicación, el periodismo digital, sino la utilización de herramientas en el campo específico de las humanidades, que las podemos describir, digamos, o definir más o menos por extenso, o más acotadamente si creemos que en las humanidades entran las artes, las humanidades, las ciencias sociales o no. Este lugar, por ejemplo, complejo que siempre tiene la historia, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos pensando si pertenece a las humanidades o a las ciencias sociales, pero sí en esta cuestión de la investigación con herramientas, con métodos digitales, con metodologías digitales, desde un lugar, si se quiere, más colaborativo, transdisciplinar, teniendo en cuenta que, digamos, en los nuevos ambientes en los que estamos investigando, a lo mejor en el espacio de aprendizaje, como puede ser este módulo o parte de este máster, podemos, digamos, hacer un trabajo más, digamos, individual, pero que en humanidades digitales siempre son proyectos donde intervienen agentes de distintas especializaciones, si se quiere, distintas disciplinas: la computación, las humanidades, las ciencias de la información. Muchas veces hay proyectos que trabajan directamente con archivos o con bibliotecas. Entonces aquí tenemos una construcción de conocimiento bastante diferente a la que al menos quienes nos formamos en las humanidades solemos conocer cuando somos estudiantes. Patrick Salle, un investigador alemán, hace muchos años buscó a través de diferentes encuestas preguntar en las distintas disciplinas cómo llegaban a las humanidades digitales y qué, digamos, qué agentes de producción de las distintas disciplinas llegaban. Nosotros hicimos una traducción de lo que él llama la Digital Humanities Wheel, esta rueda de las humanidades digitales. Y siempre es una rueda, si se quiere, un círculo debatible, ¿no? Porque en muchos países también entran o se quedan afuera otras disciplinas, como por ejemplo los estudios sobre medios de comunicación, que en los Estados Unidos los Media Studies, Media Archaeology fueron, digamos, parte en algún momento
muy fuerte de la comunidad de las humanidades digitales, tal vez hoy en día no tanto, pero por ejemplo en otros países como Italia, como España, sí, digamos, no los encontramos tan habitualmente digamos, en el espacio del campo de las humanidades digitales. Pero aproximadamente por aquí es por donde nos vamos moviendo. Y como les decía en un principio, como os decía, pensando en los procesos de digitalización, y no solamente de digitalización en el sentido de digitalizar, escanear, ¿no? Como tenemos a veces un poco interiorizado este término, sino la transformación digital de objetos analógicos u objetos que ya nacen en formato digital, muchas veces con procesos de transcripción manual, automática, semiautomática, de materiales textuales o de metadatos, procesos de codificación y de marcado, como es el que viene proponiendo desde hace muchos años la Text Encoding Initiative en el campo de las humanidades digitales, otros procesos también relacionados con la anotación semántica en general. Nosotros aquí en este módulo vimos el software de anotación semántica Recogito, pero hay muchos otros software de anotación, tanto de texto como de imagen. Hipótesis es un software de anotación abierto, por ejemplo. Anotorius es un software de anotación de imagen que también se está utilizando muchísimo. Software de anotación, por ejemplo, en el campo de la lingüística computacional o la lingüística de corpus, viene siendo muy utilizado desde hace muchos años. Y como les decía, procesos de transformación, si se quiere, de un objeto a otro, de un objeto que puede ser digital o un objeto analógico a otro formato, también, si se quiere, digamos, digital o computacional. Y lo que tenemos es una representación de esos objetos. Casi siempre lo que nos interesa en las humanidades digitales es comprender, ¿no?, esos procesos de representación de los datos, de los textos, de las imágenes. A mí me gusta mucho esta imagen que creo que sintetiza bien a veces las ideas que tenemos en los proyectos de humanidades digitales, ¿no? Pensar para qué, por qué hacemos humanidades digitales, no solo, digamos, por una cuestión instrumental de digitalizar, sino de construir, como les decía al principio, conocimiento con herramientas digitales y, evidentemente, ofrecer, si se quiere, un objeto más acabado. Esta imagen, por ejemplo, nos trae capturas de pantalla de distintos proyectos de investigación, donde pueden ver, digamos, formatos más habituales, como puede ser de una biblioteca digital, donde hay metadatos expuestos sobre distintas imágenes, una edición digital, donde podemos ver, bueno, la imagen digitalizada y el texto digital, proyectos donde hay más análisis de texto, como puede ser el que nos trae el software Voyant Tools, proyectos de Linked Open Data, donde la idea es relacionar todos estos diferentes datos a través de tecnologías de la web semántica, proyectos más relacionados con la georreferenciación, donde intervienen mapas, herramientas de georreferenciación, etc. Pero sí, en lo que podemos estar de acuerdo es que, digamos, a las humanidades digitales las sostienen infraestructuras, ¿no?, que a veces están relacionadas con herramientas de lenguajes de marcado, herramientas de visualización de datos, repositorios. Todo este lugar de la infraestructura es la que hoy sostiene, como dice Chris Allen Sula, el escenario de las humanidades digitales. Y como vimos en el módulo, marcos teóricos que desde hace bastante tiempo, principalmente desde el año 2010 en adelante, vienen un poco sosteniendo al campo, que es la lectura macroanalítica, la de los grandes datos, como dice Matthew Jokers en Macroanálisis, donde estudia un poco la historia literaria a través de métodos digitales, computacionales, relacionados con el topic modeling, por ejemplo. Gráficos, mapas y árboles de Franco Moretti, un texto muy anterior a esta época, 2005, pero que termina de refundarse en otro texto como Distant Reading, de donde surge este concepto que hoy es tan utilizado como es el de la lectura distante, la lectura que hacen las máquinas sobre los datos, la lectura que los humanos no podemos hacer sobre los grandes datos.
pero que sí podemos revisar, curar, que es lo que deberíamos estar haciendo y pensando junto con esos grandes datasets que hoy de algún modo podemos construir. Una hipótesis que ya había trabajado Stephen Ramsey en un texto que se llama Reading Machines o máquinas que leen, donde desarrolla el concepto de algoritmo crítico, y es esta cuestión de pensar, bueno, evidentemente en un contexto de digitalización masiva, a gran escala. Desde hace unos meses, vosotras seguro que habéis escuchado el término inteligencia artificial, hasta el hartazgo a favor o en contra. Creo que a pesar de que la inteligencia artificial sirve para múltiples fines, una de las cuestiones que a nosotros nos interesa pensar desde las humanidades digitales es, bueno, ¿para qué sirve? ¿Para qué nos estaría sirviendo? ¿Cuáles son las limitaciones? En el campo también de la educación, de la investigación, ¿cómo podríamos trabajar con la inteligencia artificial? Negarla es negarle el avance del mundo de lo digital hoy en día es un gran error. Mejorarlo es lo que deberíamos hacer desde nuestro lugar como investigadoras, como profesionales, como educadoras, como personas que quieren al menos trabajar con herramientas digitales, que entiendo que es lo que la mayoría de vosotras estáis haciendo, tomando estos cursos. Como les decía, es imposible hoy en día no pensar en la gran escala en la que estamos inmersas. Solo por darles un ejemplo relacionado con las humanidades, la lectura, los libros, y estos datos son de hace unos 6 o 7 meses. Hace 6 o 7 meses, Internet Archive ofrecía en abierto 20 millones de libros y textos de descarga gratuita. Y otros 2 millones de libros que a los que podríamos acceder sacándonos una cuenta gratuita en archive.org, que es algo que yo siempre considero que es bastante útil. Es una biblioteca gigante de textos. Y como bien sabemos, desde hace más de 15 años, Google Books viene digitalizando libros a gran escala. Bueno, ¿qué vamos a hacer con todo ese conocimiento? ¿Vamos a poder leer como humanos todos esos libros digitalizados? ¿Para qué va a servir todo este proceso de transformación digital, de pasar del anaquel al formato digital? Creo que es una pregunta que, a pesar de que trabajemos o no en este abordaje, si se quiere, textual, de análisis de texto digital, macroanalítico, deberíamos estar haciéndonos. ¿Qué fue la pregunta que, como decía hace unos minutos, se hizo Franco Moretti cuando escribió Mapas, Árboles y Gráficos, y también mucho antes el Atlas de la Novela Europea, donde Moretti se preguntaba si un crítico puede entender cabalmente el panorama de la literatura europea del siglo XIX, si solo en ese siglo se publicaron en Europa entre 20.000 y 30.000 novelas. ¿Podemos conocer toda la literatura del siglo XIX? ¿Podríamos sacar conclusiones cabales desde una simple lectura y pensando, como siempre, ese canon recibido decimonónico? ¿O no sería un buen momento para mirar hacia atrás, como es lo que propone Moretti, como lo que propusieron después muchos otros investigadores, como Matthew Jokers, superando ampliamente la propuesta de este profesor? Y es decir, bueno, pensemos hasta aquí cómo ha trabajado la crítica literaria, la literatura, y pensemos también ahora, con la ayuda de las máquinas, cómo podemos ver si existe otro canon en la literatura. Si con estos procesos de minería de datos podemos acceder a otra información que nos permitiese constatar hasta aquí lo que se nos vino enseñando. En el Literary Lab de la Universidad de Stanford, donde trabajó Moretti durante muchos años, pero principalmente este trabajo lo hicieron Brian Heuser y Long Le-Cac en Stanford, donde ellos lo que hicieron fue tomar las digitalizaciones que ya se habían hecho, algunas en la Universidad de Stanford, otras
fuera a través de archive.org, por ejemplo, y utilizar software de minería de textos, como, bueno, nosotros vimos un ejemplo muy simple que es el de Voyant Tools, pero hay, o por ejemplo, trabajando con R, ¿no? Con el software R podríamos también hacer trabajos de minería, o con el software Python, por ejemplo. Podríamos hacer este mismo trabajo, digamos, con mayor definición. Pero lo que quería comentarles es que lo que ellos estudiaron fue un poco digamos, la novela decimonónica, un corpus de novela decimonónica recortada sobre, digamos, lo que podríamos definir como la novela más de suspenso, gótica, digamos, el género negro, si se quiere, y lo que un poco las conclusiones que ellos llegaron haciendo minería de este corpus de casi 3.000 títulos, es que a medida que el siglo XIX avanza, hay términos que empiezan a utilizarse con mucha más frecuencia y que describían partes del cuerpo humano. Mano, dedo, cara, y digamos, a la conclusión que llegan estos investigadores, porque estos términos interactúan con otros como ciudad, como calle, con desconocido, es que, y con determinados colores, por ejemplo, y acciones como tocar, como ver, es que todo este vocabulario empieza a definir un poco la dinámica de las grandes ciudades, cuando ellos comparan la literatura anterior, justamente donde hay todavía toda una, si se quiere, una descripción de espacios más relacionados con el pueblo, con el campo. Todos estos términos, todos estos verbos no están tan presentes porque aquí lo que un poco a lo que apuntan esta terminología que se vuelve tan fuerte en este género es digamos, a expresar los procesos de urbanización y el nacimiento, digamos, de la masa moderna, de las grandes ciudades, del ciudadano, del anonimato de las grandes ciudades, ¿no? Entonces, como dicen estos investigadores, la experiencia primaria del contacto visual o físico, ¿no? en los medios de transporte, por ejemplo, o en las calles, o en los mercados, en las ciudades, empieza a radicar, digamos, en las distintas partes del cuerpo, y las novelas así lo documentan. Este es un poco el abordaje que propone, ¿no? el laboratorio de Stanford, que un poco marcó y viene marcando las investigaciones desde los últimos, digamos, 15, 20 años. La mayor parte, digamos, de las investigaciones que se han hecho sobre el análisis textual digital ha seguido un poco digamos, tanto la utilización del software como, digamos, pensar en elegir un corpus determinado, un corpus curado. La idea no es minar todas las novelas o un corpus, digamos, que no tenga un recorte previo que el investigador le esté dando, pero de ahí intentar construir ese conocimiento, no olvidando, digamos, si se quiere, la lectura cercana, la lectura más crítica, pero sí poniendo, digamos, comparando estas diferentes hipótesis de trabajo. Solo por nombrar algún ejemplo más, este es un ejemplo del libro de Matthew Jokers, de macroanálisis, donde él estudia las novelas de Jane Austen y hace minería de los textos, del corpus específico de novelas de Jane Austen, y aquí se puede ver muy bien cómo hay verbos que son casi específicos de los personajes femeninos y verbos que son más del campo de lo masculino, si se quiere, o el verbo que tiene más frecuencia de uso en todas las novelas de Jane Austen es recordar, lo que sí nos lleva en las novelas a todos estos procesos de, si se quiere, de donde hay una vuelta atrás en el tiempo y los personajes femeninos
digamos, vuelven retrospectivamente sobre los relatos, pero también estos verbos que pueden ser más interiores, como dice Jokers, ¿no? Verbos interiores, verbos, si se quiere, más de la reflexión, y verbos de la acción, como tomar, como querer, expresar, hasta, por ejemplo, un verbo que en inglés es marry, ¿no? Casarse, que a lo mejor en español sonaría diferente, porque necesitaría de un otro, pero son, digamos, los verbos más masculinos, que son los que proponen la acción. Pero en la frecuencia, digamos, en la frecuencia relativa, pueden ver ustedes cómo hay una utilización mayor de estos verbos interiores, como leer, como recordar, como sentir. Otro tipo de abordaje que es el que propone, como les decía, Jokers. Nosotras en el Laboratorio Humanidades Digitales desde Argentina también hemos desarrollado distintas propuestas de investigación, que son un poco las que yo traigo casi siempre en este módulo, muy pensadas también desde el desarrollo de la ciencia abierta, como espacio también que presta atención al desarrollo de software, de datos, de hardware, de recursos educacionales, con, digamos, los objetivos de construir conocimiento y comunidad, y que un poco traigo para explorar las humanidades digitales en este módulo, donde ustedes habrán visto que yo empiezo un poco por este relato, si se quiere, desde los primeros trabajos del padre Busa, de Roberto Busa, en la década del 50, donde se apeló por primera vez al uso de las grandes máquinas, como las grandes computadoras, como pueden ver en la imagen, a, digamos, una línea temporal que nos deposita en el día de hoy desde distintos lugares, desde un lugar más global de las Digital Humanities, desde un lugar más localizado, más situacional, más particular, desde nuestros distintos países, pero un poco lo que vimos hasta aquí, digamos, son estos métodos y prácticas a los que me estuve refiriendo, y determinadas herramientas. La próxima que vamos a ver en estas próximas 2 semanas es un software de construcción de líneas temporales, como les decía al comienzo, que se llama Timeline.js. Entonces, un poquito hasta aquí lo que pudimos ver son herramientas de minería general, de anotación, sobre el trabajo, digamos, más sobre una geografía temporal, y ahora sobre lo que vamos a trabajar es sobre una temporalidad específica. A Recogito, bueno, este año le agregué otra herramienta que no sé si habéis podido probar, que es Visone. Pero digamos que todo este trabajo en los módulos está pensado para que nos familiaricemos también con estos procesos, y también para que no, digamos, instrumentalicemos, para que no automaticemos este trabajo, sino para que haya siempre un ida y vuelta, se quiere, crítico, también viendo las limitaciones de las herramientas, porque esto también fue algo que debatimos un poco en el espacio de debate que tenemos en este módulo, de que no todas las herramientas nos servían para todos los fines, o encontrábamos ciertas limitaciones digamos, en lo que estamos haciendo. Voyant Tools es una herramienta, por ejemplo, que permite a simple vista encontrar casi siempre, digamos, palabras claves que nos ayudan a comprender mejor los textos, pero es un software que, como podemos ver, a diferencia de otro tipo de, digamos, de lenguajes, como puede ser R, como puede ser Python, tiene esta limitación donde nosotros tenemos que confiar en los procesos del software para, digamos, estos resultados que nos entrega, ¿no? Y que, como ustedes habrán podido ver, sí los organiza en distintas visualizaciones, muchas veces muy útiles para nuestro trabajo, porque nos permite, digamos, de algún modo organizar visualmente los datos y la información, como estáis viendo en estas diapositivas, de distinto modo. A diferencia de Voyant, como objetivo con esta herramienta desarrollada por Pelagios Network, Recogito, no solo, digamos, implicaba este trabajo con los espacios, con los lugares de la antigüedad, sino también que ustedes pudiesen ver cómo Recogito nos permite trabajar haciendo relaciones semánticas entre términos, las distintas posibilidades de descarga, con las limitaciones también, por ejemplo, las descargas
en TEI casi siempre tienen que curarse, se les tiene que añadir un esquema para poder trabajar digamos, y reusar lo que está en la plataforma, pero sí son, digamos, software muy potentes porque de algún modo nos permite hacer una anotación. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo sobre, digamos, un lugar en este texto, en la Argentina manuscrita, que os ofrecía, pero como os decía, podíais elegir cualquier otro texto o aplicar esto mismo a algún texto sobre el que estéis trabajando. Aquí podemos ver otros procesos, algunos que tienen que ver más con la georreferenciación, con la anotación específica de lugares, la posibilidad de poder trabajar individualmente o con otro grupo de trabajo, y digamos un poco lo que ahora vamos a ver en la próxima unidad es este software de elaboración de líneas temporales que nos permite, como vamos a poder ver en la unidad, es ir armando una línea temporal básica, pero sí muy útil porque solamente embebiendo el link con el que vamos a hacer la línea temporal ya podemos, digamos, incluirlo, por ejemplo, en un sitio web. Bueno, voy a ir pasando un poquitito más rápido sobre esto, porque ahora me gustaría escucharlas a quienes estéis aquí, si hay alguna duda hasta aquí con el uso de las herramientas. Pero como os decía, los trabajos, las reseñas que vais a escribir, bien van a poder publicarse en la revista de Humanidades Digitales, en la revista de publicaciones de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales, pero un poco mi invitación es también a que os suméis a la comunidad de Humanidades Digitales con la lectura de los textos que se han venido publicando en estos órganos de difusión, viendo un poco también qué están haciendo las distintas asociaciones de humanidades digitales en los distintos países en los que cada una de nosotros está o de interés. Hay asociaciones de humanidades digitales en España, como es Humanidades Digitales Hispánicas, en México, como la Red HD, en Portugal, en Italia, la UCD, que viene trabajando hace muchísimo tiempo también, en Argentina, la Asociación Argentina de Humanidades Digitales. Hay digamos, todos unos trabajos interesantes de congresos que también son en línea, como los que he venido posteando, como es Global Digital Humanities. Ahora, en el mes de mayo, se va a celebrar la Semana HD, que es una semana en la que se reciben, digamos, propuestas de webinarios, de talleres, de presentaciones, y se aunan en una sola plataforma, en la plataforma de la Semana HD. Si os interesa, esa semana va a ser una semana específica del mes de mayo, vais a poder tener muchísimo, digamos, no solo material en línea, sino posibilidad de conversar con otros humanistas digitales. Y me parece que ahí es un poco también desde donde se aprende. Redes sociales como Twitter son muy activas en el campo de las humanidades digitales. En los últimos tiempos, Mastodon también. Creo que son lugares interesantes también para que se empiece a hacer un poquitín más de investigación. Yo, como siempre, dejo mis credenciales. Estos lugares son los lugares desde donde yo trabajo, pero mi invitación es a que, digamos, nos acerquemos a los espacios en los que estemos trabajando, a lo mejor desde los lugares más disciplinarios, pero también desde nuestros distintos países. Y participar, como les digo, de los espacios de redes sociales donde las humanidades digitales suelen ser muy activas, publicando muchas veces cursos, talleres gratuitos, y todas estas publicaciones que se han venido haciendo principalmente en lengua hispánica en los últimos tiempos. Hasta aquí era un poquitín lo que yo quería contarles, y me gustaría bueno, preguntarles si hay alguna pregunta acerca de lo que hemos
visto hasta ahora, algún comentario también sobre las distintas herramientas o los marcos teóricos, o algo que querráis ver en estas próximas semanas del mes de marzo, también es bienvenido para traer al módulo. Yo hasta ahora la verdad que no tengo ninguna duda, ¿no? Pues además digo, pues yo solo estoy cursando esta asignatura, sí, claro, es introductiva, ¿no? Pero sí que me ayudó mucho, o sea, para, bueno, pues un futuro proyecto, pues para una estancia postdoctoral, entonces ya tengo una idea, pues, más clara, que claro, bueno, habrá que desarrollar, pues, trabajar mucho en ella, pero bueno, pues, hasta ahora las herramientas me sirvieron mucho. Solo, bueno, la última Visone, la verdad lo intenté ayer, pero pues no logré obtener los resultados esperados, pero bueno, creo que tengo que ponerme más bien con más calma, pues, y intentarlo otra vez con mi Sí, text. Sí. sí, Lorenza, porque Visone es una herramienta digamos, un poquitín más difícil, por eso siempre lo dejo como un ejercicio optativo. Hay que trabajar un poquitito más sobre esa hoja Excel con las latitudes y las longitudes, porque si no los Sí, resultados justo ayer no son más, sí. exactos. Hay que, digamos, a ver, hacer un trabajo, si se quiere, más de curaduría de los datos que ofrece Visone en ese formato. Sí, hay tal vez lo interesante en las herramientas de humanidades digitales es siempre pensarlas en los distintos, digamos, procesos computacionales que tenemos que operar, ¿no? Si ustedes se fijan, hay herramientas, eso, como muy simples que hemos visto en el módulo, como Voyant, como Recogito, donde estamos un poco siendo guiadas, ¿no? La herramienta nos va guiando. Aquí, por el contrario, si uno no guía a la herramienta con los datos ya establecidos y curados, claro que ese, digamos, es el problema, porque no van a, digamos, el resultado, como les decía, no va a ser el esperable. Entonces, sí hay que tenerle paciencia. Muchas veces yo misma he tenido que ir y volver sobre las latitudes y las longitudes para que el mapa quede bien establecido, pero termina siendo un trabajo interesante y me parece que lo interesante también es pensar en estas herramientas que nos permiten el reuso, ¿no? O sea, no solamente eso que entro en una plataforma a trabajar y después me voy, ¿no? Sino en el caso, por ejemplo, de Recogito, una función interesante, por ejemplo, es decir, bueno, puedo descargarme todos estos datos y hacer otra cosa. En Voyant Tools también, nosotros no lo hacemos, pero uno puede descargarse también los datos y seguir trabajándolos en otras plataformas. Entonces, creo que ahí un poco está esta cuestión también de la cuestión autodidacta de las humanidades digitales, ¿no? Donde uno en un momento se acerca a los materiales y después evidentemente tiene que seguir trabajando y perfeccionándose digamos, para que funcione. Pero bueno, como os decía, la idea del módulo es esta, de hacer una introducción y de empezar a trabajar con estas herramientas. Vamos a ver algunas más a medida que avance el mes de marzo, pero eso, que la conversación puede seguir luego más allá de que termine este módulo. Yo siempre quedo atenta a las necesidades de los estudiantes, de las estudiantes para poder seguir trabajando en investigación, que esto no sea solo venir a estudiar un ratito y después irnos, sino por el contrario de crear entre nosotros una comunidad de trabajo. Así que, bueno, dados un poco los lineamientos digamos, de la reseña y un poco este acercamiento a lo que vimos hoy, como ya nos quedan estos últimos 2-3 minutitos, Teresa, yo te mandé un mensaje porque Lorenza se dio cuenta de que
era muy probable que hubiese puesto yo mal la hora o que hubieseis cambiado el reloj o algo estuviese sucediendo, entonces por eso te mandé este mensajito, pero que sepáis, Natalia, Lorenza, Teresa, que luego subo también la clase de hoy por si queréis echarle un vistazo en algún momento y que vamos hablando en este mes de marzo si hay alguna duda. Como les decía, si queréis compartirme lo que vayáis escribiendo de la reseña a lo largo del mes de marzo, no hay ningún problema en el formato que os venga mejor. Si es un documento en Word, en ODT, si es un documento en Google Drive, tampoco hay ningún problema. Vamos hablando también de las elecciones para la redacción de la reseña y que sepáis que aquí quedo y que nos seguimos viendo por el módulo de Introducción a las Humanidades Digitales. Muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo. Adiós Natalia, adiós Lorenza, Teresa, Adiós. querida, nos estamos viendo. Hasta prontito. Que sigáis muy bien. Hasta luego.